¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio de la serie Los retos de la sociedad venezolana. Recordemos que este es un espacio producido por el talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín como contribución a la discusión pública de los temas que, por supuesto, son noticia, de los temas que nos afectan y de parte de todos estos elementos que, por supuesto, integran la crisis venezolana. En el día de hoy conversaremos sobre un tema bastante antiguo. Desde hace mucho tiempo en Venezuela se está hablando de la necesidad de reformar el Estado venezolano para convertirlo en un Estado mucho más funcional, mucho más competitivo y mucho más eficiente, por supuesto, en la satisfacción de los derechos de todos los venezolanos. Como en todos nuestros espacios, me acompaña un destacado panel de expertos con quienes vamos a disertar sobre este interesantísimo tema. En primer término, tenemos a la profesora Ibis Gil. Ella es abogada, egresada de la Universidad del Zulia, tiene una maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Rafael Belloso Chacín y además también es doctora en Ciencias Políticas de la URBE. Actualmente es docente de pregrado en esta universidad y es asesora de tesis de pregrado y posgrado. También nos acompaña la profesora María Isabel López. Ella es abogada, egresada de la Universidad del Zulia, con una maestría en Derecho Procesal Civil también de Luz, especialista en Gerencia Tributaria de la Universidad Rafael Urdaneta y tiene un diplomado en Especialización Internacional de Impuestos en la Caribbean International University y además es doctora en Ciencias Políticas, egresada de la Universidad Rafael Belloso Chacín. También nos acompaña el profesor Andrés Eloy Sarcos, abogado, egresado de la Universidad del Zulia, con una maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad Rafael Belloso Chacín y en 1999 fue asesor jurídico de la Asamblea Nacional Constituyente. Y por último, está con nosotros la profesora Mercedes Montiel de Enríquez. Ella es abogada, egresada de la URBE, con maestría en Derecho Mercantil también de URBE y doctora en Ciencias de la Educación, también egresada de URBE. Actualmente también es docente de esta universidad. La necesaria reforma del Estado. En los últimos tiempos en Venezuela, yo siempre he percibido que hay una confusión en torno a las diferencias entre Estado y gobierno. A veces existe una mezcla. Se piensa que gobierno es lo mismo que Estado y resulta que son dos cosas totalmente distintas. Profesora Ibis, ¿cuáles son las diferencias entre Estado y gobierno? Muchas gracias, Darwin. Bueno, en primer término, como tú bien lo estás indicando, siempre ha habido una confusión cuando vamos a definir lo que es gobierno y lo que es Estado. Inclusive, en los medios de comunicación sinonimizan estos dos términos. La población utiliza los términos como si fueran dos conceptos iguales y son radicalmente distintos. Evidentemente hay un enlace entre ellos, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de Estado nos referimos a la estructura, esta estructura jurídico-política que lleva consigo una serie de elementos que necesita de un conjunto de personas e instituciones que le den movimiento y funcionamiento a esa estructura que es el gobierno. Por eso que hay una diferencia muy marcada que muchos autores han señalado, que el Estado es permanente y el gobierno es la representación pasajera del poder, porque el Estado se mantiene, la estructura se mantiene, lo que pudiese variar es el conjunto de personas o instituciones que le dan movimiento a esa estructura que es el Estado. El Estado no puede moverse, el Estado no tiene movilidad, lo que le da movimiento o que le da funcionamiento es ese grupo de personas e instituciones que es el gobierno. Entonces hay una marcada diferencia entre la estructura, inclusive han señalado mucho en el argot popular, no, porque hay que cambiar el Estado no puede, no. El hecho de que, por ejemplo, si antes se llamaba República de Venezuela y ahora se llama República Bolivariana de Venezuela, es el Estado, sigue siendo Estado. Lo que ha cambiado es el conjunto de personas que representan esa estructura, que le dan voz a esa estructura, que le dan representación a esa estructura. Por tanto, hay una diferencia muy marcada entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno. O sea, evidentemente hay una relación, pero no es lo mismo. Esa instancia que le da movilidad al Estado, me imagino, es que es donde se hace evidente la gobernabilidad. ¿Correcto? ¿En qué consiste la gobernabilidad para que nuestro público lo entienda? Bueno, cuando hablamos de gobernabilidad, aquí podemos pasar mucho tiempo hablando de gobernabilidad, pero de manera concreta podemos definir la gobernabilidad cuando un Estado o las instituciones del Estado
funcionan eficazmente y responden a las necesidades y a los requerimientos de la población. ¿Cuándo podemos hablar de que existe gobernabilidad en un Estado? Que la población sienta que está siendo gobernada eficaz y eficientemente. No es lo mismo hablar de eficacia que hablar de eficiencia. Eficientemente se utilizan los recursos necesarios para poder cumplir las necesidades y los requerimientos específicos de la población. Inclusive, el Banco Mundial ha establecido unos indicadores para poder determinar si en un Estado existe o no gobernabilidad. Voz y rendición de cuentas, control de la corrupción, hasta eficacia gubernamental. Son indicadores que permiten determinar cuando un Estado, sus instituciones funcionan eficientemente en función de las necesidades de la población. Cuando siento que mis necesidades, mis requerimientos están siendo cubiertos, ahí podemos hablar entonces de que hay gobernabilidad. ¿Y en ese engranaje, en dónde entra la gobernanza? Cuando hablamos de gobernanza, hay teorías que utilizan la gobernanza como sinónimos a la gobernabilidad. Y pudiésemos hablar de la gobernanza como que el Estado, con la estructura, con esas instituciones que funcionan eficazmente, responden a los requerimientos de los ciudadanos o de la población, y los ciudadanos, a su vez, es como un círculo vicioso. Si el Estado no responde a mis requerimientos, yo no cumplo las normativas. Yo no cumplo entonces las políticas de Estado. No las cumplo, porque ¿para qué las voy a cumplir si siento que mis necesidades no están siendo cubiertas? O sea, ahí hablamos de gobernanza. Es que efectivamente exista una respuesta tanto del Estado y del ciudadano cuando cumple con las normativas establecidas por el Estado como máximo ente gubernamental. Todo eso es en la teoría. En la práctica en Venezuela se agrega un tercer elemento. No solamente hay una confusión de Estado-gobierno, si hay una confusión de Estado, gobierno y partido. Pareciera que es lo mismo, o quieren hacerlo ver como si fuera lo mismo. ¿Cómo esa trilogía, Estado, gobierno, partido, afecta la gobernabilidad y la capacidad del gobierno de responder a las inquietudes del ciudadano? Efectivamente, sí afecta, puede afectar positivo o negativamente, pero cuando hablamos de partidos son actores políticos que intervienen y que tienen un papel protagónico en el desenvolvimiento del gobierno, pero no es decisivo. Es decir, efectivamente participan, pero su acción, el accionar de los partidos, no es la piedra angular para que un gobierno pueda funcionar eficazmente o no. Entonces, es importante que quede claro que efectivamente los partidos forman parte del Estado, pero no son ellos los encargados o los responsables, aunque son actores, pero no son los responsables de que exista una gobernabilidad o de que exista una gobernanza eficiente. En mi introducción yo hablaba de que era un tema bien antiguo en Venezuela. Yo recuerdo muy bien la famosa COPRE, que fue una comisión creada para la reforma del Estado. Entiendo que en aquellos tiempos se avanzó muchísimo. ¿Necesita el Estado venezolano un cambio sustancial para que pueda ser más eficiente y responder a las necesidades del ciudadano? Totalmente, pero no una reestructuración en las bases. En las bases no es el cambio de gobierno, que es lo que al cambiar de gobierno vamos a acabar con las deficiencias o la poca institucionalización que existe en el Estado. No, es el cambiar la estructura, es cambiar no tanto la ideología, la estructura y las bases que sirven para el desenvolvimiento del Estado. No es el cambio de gobierno. Efectivamente, eso trae consigo una serie de elementos, pero sí hace falta una reestructuración, una reingeniería a fondo de los problemas. De hecho, para poder solucionar los problemas, se habla siempre, bueno, que vamos a eliminar o hay que aumentar el índice de empleo, la salud no está funcionando, la educación, la calidad educativa está bajando. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser realmente esas políticas para poder tratar de minimizar esa problemática que existe en el Estado? Efectivamente, se necesita una reestructuración dentro del Estado como estructura jurídica política. Profesora Marisabel, ¿es posible adelantar parcialmente una reforma del Estado en Venezuela en medio del estado actual de la realidad, en medio de la realidad venezolana actual? Yo pienso que tú decías bien al principio, ¿cuál es la función del Estado? ¿Para qué el hombre? ¿No? Siempre nosotros le decimos a los muchachos en clase que traten de ver al Estado como esa organización que realmente es, como bien lo decía Ivy, es una organización de muchos órdenes, jurídico, político, social, nos ordena, ¿no? Pero nos ordena no de cualquier manera, nos ordena para que nosotros progresemos, nos ordena para que nos sirva. Por eso que el hombre se ingenia esa figura organizativa que es el Estado, que
nos genere progreso, nos genere avance y que pueda hacer aquellas cosas que nosotros individualmente no podemos hacer, sino esa unión de competencias, esa unión ciertamente de esas habilidades distintas que tenemos los hombres en sociedad. Usualmente se generan estructuras de Estado, como bien dice ella, acorde a las sociedades. No todos los estados tienen modelos iguales, ¿no? Por eso es que vemos ideologías distintas que sustentan teorías distintas que moldean los estados alrededor del mundo. Hoy por hoy entendemos que la democracia es un elemento indispensable de ese modelo de Estado, cualquiera como se llame. Yo pienso que en Venezuela, lejos de buscar cambiar las estructuras del Estado, deberíamos bien buscar profundizar lo que ya nosotros tenemos como el modelo venezolano, que es un Estado federal y descentralizado, garantizado en ese pacto que hicimos nosotros como ese contrato social contenido en la Constitución Nacional, para que realmente esa descentralización y esa federación que allí se consagra se llegue a profundizar y a hacer una realidad, pero de manera eficiente, por supuesto. En el marco de ese Estado federal y descentralizado, aquí se ha vendido la idea del Estado comunal. En el próximo segmento vamos a discutir sobre la posibilidad de que el Estado comunal sea de verdad la solución para hacer un Estado mucho más funcional. Ya regresamos. Regresamos con este interesante tema sobre la reforma del Estado. En el segmento anterior dejaba la inquietud abierta en torno a si el Estado comunal representaba de verdad la posibilidad de modernizar y hacer más eficiente el Estado venezolano. Profesora Marisabel López, ¿responde el Estado comunal a esa necesidad de cambiar el Estado en Venezuela? Todo lo contrario. Si nosotros vemos el Estado comunal, ya sin entrar en consideraciones legales acerca de la constitucionalidad o no, que evidentemente violenta el principio constitucional del Estado federal descentralizado, basado en una democracia representativa, amén de lo participativo, más allá del sufragio que ejercemos nosotros sobre la base de posibles revocatorios, participaciones legislativas y todas aquellas actividades que podemos ejercer más allá del sufragio. El Estado comunal viene a centralizar, lejos de cuando afirman es el poder directamente en el pueblo. Cuando nosotros analizamos todo ese conjunto de leyes que al margen de la Constitución han sido aprobadas, comenzando por la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica de las Comunas, la planificación de la economía comunal, establecen unos principios contrarios a la Constitución Nacional y a la eficacia realmente de la gobernabilidad que estábamos hablando. Cuando se entiende la descentralización de manera equivocada, que se le está dando el poder al pueblo, cuando todos los proyectos que bajo los textos aprobados tienen que ser aprobados por el Ministerio de las Comunas, cuando realmente la descentralización se le está obligando o se le va a pretender obligar a los municipios a entregárselo a organizaciones que realmente no son tales, porque no tienen ni la eficiencia ni la eficacia que tú mencionabas al principio necesarias para hacer de un Estado algo próspero, sino que se va a vaciar de esa posibilidad de que el municipio, a través de organizaciones locales con una verdadera descentralización y lo que es la federación, aquellas instituciones que bajo la idiosincrasia de cada uno de los estados puedan surgir con sus potencialidades, las regiones, le va a colocar todo a el ministerio para su aprobación. Y no solamente eso, sino que hablando un poco, y me atrevo a tomar lo que tú decías, la pregunta acerca del partido político, se entiende que la comuna y el Estado comunal va a ser un espacio socialista, y la comuna es socialista. Hay una definición ideológica, si se quiere ya hasta partidista, en el cual pareciera que entonces se excluye otra manera de participación distinta a esa, lo cual yo no creo que pudiese llegar en un momento a generar bienestar, ni participación, ni progreso. ¿Y está preparado la comunidad, el ciudadano venezolano, para manejar el término comunas, para poder administrar el mismo recurso de los proyectos? Porque entiendo de que hay experiencias muy exitosas con los consejos comunales, pero también hay experiencias muy negativas de consejos comunales que no han cumplido con su rol de administrar honestamente los recursos que le han sido entregados. Claro, y a veces ni siquiera se trata de deshonestidad, sino de capacidad técnica, de conocimiento para no juzgar. Yo pienso que cada vez que se analiza el término de descentralización, solamente tiene sentido descentralizar cuando yo me garantizo que en quien se descentraliza lo va a hacer mejor que yo. No se trata de entregar una
potestad, una competencia por entregarla, sino para que preste un mejor servicio a la comunidad y realmente el poder esté más cerca del pueblo. Cuando nosotros hablamos de las comunidades no han sido organizadas desde el punto de vista técnico ni informativo, han sido ideologizadas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no se puede pretender entregar a una comuna que solamente o está formada por consejos comunales que requieren una inscripción previa y una aprobación previa por un ministerio adscrito a un gobierno, no al Estado, sino es una política de gobierno. Cuando ese gobierno cambie, cambiará la comuna. O cuando cambie el ministro, no hay descentralización como tal. Entonces, todo lejos de decir estamos descentralizando en entidades eficientes, ¿no? Porque no estamos capacitados ni técnica, ni en manejo financiero, ni de personal, y la doctora aquí yo pienso que nos va a auxiliar bastante, ¿no? En el tema de la capacitación de aquel funcionario para poder prestar un servicio, por eso se dice un servicio público, ¿no? Sí, y no solo que no hay la suficiente capacitación, sino que no hay controles sobre las comunas y los consejos comunales. No los controla nadie realmente. Hay un decir que depende del ministerio, pero un control debido no lo hay. Por eso es que hay... Tomando en cuenta que en Venezuela la propia administración pública, los controles no funcionan No funcionan, no son eficientes. No hay Contraloría. Exactamente. Pero una pregunta, profesor Zarco, con el interés de aplicar un Estado comunal, ¿se retrocede en todo lo que se había avanzado en materia de descentralización a partir de 1989, cuando comienzan los municipios y se eligen los alcaldes? Y gobernadores, que fue la primera ley de elección y remoción de alcaldes y gobernadores. Yo en primer lugar quiero hacer una reflexión un tanto académica en relación a la rigidez constitucional. Nuestra Constitución tiene los mecanismos propios para su modificación, que son la reforma constitucional y la enmienda constitucional y el llamado a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Una constitución es lo que dijo María, un contrato de la sociedad para garantizar el cumplimiento del funcionamiento de la estructura de las instituciones políticas y su relación con desarrollar, ¿verdad?, toda la actividad del gobierno y del Estado con la finalidad de garantizar el bien común. Y está muy claro y bien definido cómo es ese proceso de transferencia de competencias, es decir, de descentralización. El Estado federal nuestro es ese Estado compuesto por un conjunto de estados regionales, ¿verdad?, que tienen sus propios gobernadores, consejos legislativos regionales, que también tienen otro nivel porque hay en la parte orgánica de toda constitución está constituida por la división de los poderes públicos. El poder público nacional, el poder público regional o estadal y el poder público municipal. La transferencia de competencias debe ir, como dice la Constitución, como así lo señala, del poder público nacional al regional y del poder público regional al municipal, a las alcaldías. Y las alcaldías son las encargadas de transferir esas competencias en materia de servicios públicos y otras actividades que son afines al Estado a las comunidades organizadas, llámese consejos comunales, comunas, cualquier forma de organización política que se dé. Pero esa transferencia tiene que ser supervisada y controlada directamente por la alcaldía. ¿Por qué? Porque la alcaldía y la estructura del Estado tiene una organización, una estructuración, unas competencias y además tiene, todo nivel del poder público tiene una estructura gerencial, organizativa, que garantiza el cumplimiento de los objetivos y los fines del Estado. Entonces, no se puede encomendar a una organización que no tiene la preparación técnica. Imagínense, una alcaldía tiene una Contraloría interna. Está sujeta a una Contraloría municipal. Está sujeta a la Contraloría General de la República. Hay una infraestructura gerencial de economistas, abogados, una estructura jurídica, de ingenieros, etcétera, etcétera. Es decir, hay una estructura gerencial. Si se va a las comunas, si se va a los consejos comunales, ellos tienen que demostrar que tienen una organización
que permita cumplir con los fines encomendados. Quiero dejarle una pregunta para el próximo segmento. ¿Es constitucional el Estado comunal? Ya regresamos. Retornamos con este interesante tema que se trae de hoy sobre la reforma del Estado. En el segmento anterior hacía el comentario sobre la inquietud que tengo. ¿Es constitucional el Estado comunal? ¿Las comunas como tal aparecen dentro de la Constitución Nacional, profesor Sarco? No, no aparece. La Constitución tiene una parte dogmática y otra parte orgánica. Dentro de la parte orgánica no aparece, dentro de la parte dogmática mucho menos. Lo que sí quiero señalar es que la crisis actual que vive el país desde el punto de vista económico y político, fundamentalmente, se debe a que a partir de la aprobación de la Constitución del 99, el gobierno en esa misma fecha comenzó a dirigirse, a navegar por un camino que no está en la Constitución. En primer lugar, ir hacia la hegemonía de los poderes públicos, cuando la Constitución en su parte dogmática dice los poderes públicos son independientes y autónomos. No puede haber un solo poder, eso es falso. No. La Constitución señala la independencia y autonomía de los 5 poderes públicos: el poder público, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano, electoral, y los otros 2 niveles del poder público que son el estatal y el municipal. En segundo lugar, en el preámbulo de la Constitución, que es lo que llama los estudiosos de la materia constitucional el proyecto de país, el ideal de país, el ideal de sociedad que se requiere en todos los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera, señala el pluralismo. Somos un Estado plural, es decir, se aceptan todos la multiplicidad de ideologías, de creencias, de opiniones, etcétera, etcétera. Pero también hay algo fundamental, y yo creo que ahí radica todo, en el respeto al Estado de Derecho y al de justicia social. El Estado de Derecho es lo que nos permite que no existan arbitrariedades en el manejo del poder político. El Estado de Derecho es lo que nos garantiza que el ciudadano sea tan fuerte como el propio Estado. Y eso no es lo que estamos viendo. Lo que hemos visto simplemente es como un cuadro así de división. Se está yendo por un camino totalmente diferente al que está pautado en la Constitución. Y algo muy importante, a mí siempre me llama la atención cuando yo escucho a algún político que dice, porque lo político está por encima de lo jurídico. Mire, esa es la primera excusa para saber que por dentro hay un dictadorcito. ¿Por qué? Porque está demostrado que lo que garantiza en las sociedades la integración y la cohesión social para lograr el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos del Estado y del gobierno es el respeto inequívoco a la ley, al ordenamiento jurídico. Si no hay respeto a ese ordenamiento jurídico, si nosotros vamos un camino distinto al que está pautado en la Constitución, simplemente estamos yendo al camino de la ingobernabilidad y la crisis y el caos, que puede ser caldo de cultivo para cualquier aventura que pueda darse en este país. Ahora yo quiero actuar como abogado del diablo. Cuando hablamos de Estado federal y descentralizado, yo puedo decir que las comunas obedecen a ese concepto constitucional de país, porque las comunas actuarían como una descentralización del poder directo hacia las comunidades. Pero como elemento que está dentro del ámbito del poder municipal y más nunca como un Estado comunal que esté por encima de los 3 niveles del poder público, porque estaría sustituyendo algo que no tiene cómo sustituirse porque ya es una estructura que está garantizada en la Constitución, que es la división de los poderes públicos con su independencia y autonomía. Pero hay unas leyes. Bueno, fíjense, es que además es realmente una verdadera falacia cuando se dice la descentralización sobre la base de la comuna o del Consejo Comunal. En definitiva, el Consejo Comunal propone, pero no aprueba.
El Consejo Comunal está supeditado a con lo que el Ministerio de la Comuna en definitiva le apruebe o no como proyecto. Es más, está supeditado a que lo aprueben como comuna. Es más, está supeditado a que yo, ese proyecto de comuna, primero como Consejo Comunal, después ese Consejo Comunal unificado que propone la creación de la Carta Fundacional de la comuna, debe ser aprobado por un ministerio. Y mi proyecto, en definitivo, si tú ves el reglamento de la ley de la planificación comunal, está supeditado al ministerio nuevamente. Entonces, el Banco de la Comuna, ¿a quién está supeditado? Nuevamente al ministerio. Entonces decimos, es una verdadera falacia decir el poder en el pueblo, es pura demagogia, porque realmente el poder no reposa legalmente en el pueblo, sino en el representante del Ejecutivo. Y las figuras que están allí no han sido elegidas sobre la base de lo que tampoco establece la Constitución Nacional, que es una elección sobre la base del voto universal, directo, secreto, sino es un voto en una asamblea popular abierta. Entonces, no se cumple ni siquiera con los requisitos mínimos establecidos ni para el sufragio, ni para la representación, ni para la participación directa realmente de los ciudadanos. Pero yo quiero actuar otra vez como abogado del diablo. Yo puedo alegar como funcionario que está respaldando las comunas que hay una serie de leyes que normatizan la creación y el funcionamiento de las comunas. Pero yo quiero aclarar algo allí. Las leyes tienen el control, tienen un sistema que es denominado el control de la constitucionalidad de las leyes, que si funcionara nuestro Tribunal Supremo, de acuerdo al mandato constitucional, pues declararía nula muchas de estas leyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir y quiero tomar? Es que ese sistema comunal de organización social lo dirige es el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo va a ser el dueño y señor de ese poder comunal. Entonces, reducir todo un poder es centralizar aún más y no cumplir con el mandato constitucional de la descentralización. Y por otra parte, mire, aquí ha habido varias intenciones muy, eso se llama en algún, muy espontáneas, ¿verdad? Sin ningún estudio serio, como en primer lugar fue el Estado cooperativista, ¿verdad? Se le dieron, pero inmensas cantidades, millones de millones a las cooperativas, porque creían que eso era lo que iba a desarrollar la economía del país. Nadie tuvo control de eso, todavía no se sabe cuál es el destino de las cooperativas, del dinero que se dio a las cooperativas. ¿Y abandonaron? Y abandonaron. Anteriormente habían sido los círculos bolivarianos, luego vino las cooperativas, luego los consejos comunales o las comunas. Esto no es otra cosa que buscar mecanismos de control político para permanencia en el poder, nada más. Yo no lo veo desde otro punto de vista, porque participación es impulsar, educar al pueblo para que pueda desarrollar con sus propios medios y sus propios fines los objetivos del Estado, pero preparado, un pueblo preparado, un pueblo con una definición de hacia dónde va, porque todavía este país está tan terrible que no sabemos lo que es este gobierno, para dónde va, ni cuáles son sus, en definitiva, sus alcances, porque actualmente estamos viendo un cambio radical en muchos aspectos. En el aspecto económico lo estamos viendo. Porque yo veo la inviabilidad de esta comuna por otra razón también. No hay recursos económicos para de nuevo, ni liderazgo para de nuevo impulsar ese modelo. Hay otros problemas que tiene el Estado venezolano y que quiero tocar en el próximo segmento con la profesora Mercedes Montiel. Y es que el Estado venezolano pareciera que no funciona. Y eso tiene mucho que ver con la capacitación del funcionario público y entramos en ese círculo vicioso que mencionaba Iris al comienzo del programa. Cuando el Estado y el gobierno no funcionan por culpa de que sus actores no están cumpliendo con su deber, las necesidades del público no son satisfechas. En el próximo segmento vamos a hablar sobre la necesidad de capacitar al funcionario público para que el Estado y el gobierno funcionen y exista de verdad una gobernabilidad. Ya regresamos.
Regresamos en este interesante foro sobre la necesidad de reformar el Estado venezolano. Al cierre del segmento anterior, yo hacía una reflexión como ciudadano, no como periodista, no como profesor universitario, no como ciudadano. Yo no siento que el gobierno y el Estado atienden mis necesidades, solucionan mis problemas. ¿Será eso una consecuencia de la falta de preparación de nuestros funcionarios públicos que históricamente no han cumplido en su mayoría, para no generalizar, con sus responsabilidades, con sus atribuciones? Profesora Mercedes. Realmente todo lo que hemos escuchado hasta ahora es un inmenso deseo y una gran necesidad de una reforma, porque vemos que no está funcionando bien. Por mucho que esté estampado en la norma, por mucho que pueda tener un carácter o no constitucional, pero a mi modo de ver, allí es elemental los actores que están en esos organismos del Estado, que son los funcionarios públicos. Estas personas están allí porque han sido establecidas en sus cargos a dedo o por razones partidistas. No hay meritocracia. No hay meritocracia y no están capacitados para enfrentar sus cargos, para desenvolverse dentro de sus cargos. Entonces, dejando a un lado ese criterio o ese tabú de que no justificamos de que, bueno, como es una oficina del Estado, por eso no funciona bien. O tiene mala presencia e incluso hasta mal olor, pero es que son oficinas del Estado. Si fueran privadas sería otra la situación. Esa mentalidad tiene que cambiar, o sea, dentro de todo lo que estamos viendo, que es una necesidad de reforma, está también esa necesidad de capacitar y formar al funcionario público. Al tenerlo a él capacitado, y eso no es de ahora, o sea, yo soy funcionario de carrera administrativa, o sea, tengo mi título de funcionario público y recibí varios cursos. Entonces, si hay la posibilidad de que cada entidad se preocupe de preparar adecuadamente a sus funcionarios para que rindan una debida actividad dentro de la organización del Estado en que estén ejecutando sus acciones. Esta formación y esta capacitación va en beneficio de todos nosotros, porque si se logra el éxito de esto, se revierte en beneficio para la sociedad. Si fracasamos en eso, son las crisis, son las debilidades, son las situaciones que vemos del día a día, que ir a una oficina pública es una calamidad. Y ese fracaso para mí se ha convertido en un aval para que el ciudadano tampoco cumpla con las leyes, como lo decía Ibis al comienzo. O sea, si el Estado no cumple con la ley, yo como ciudadano tampoco tengo que cumplirlo. Claro. Y para mí estamos en el camino de un proceso de desarrollo, de un nivel, de un fenómeno anómico muy grave en este país. No, y la misma desobediencia civil. ¿Qué es la desobediencia civil? Que tú como ciudadano no tienes la obligación de responder a un Estado que no revierte hacia ti ningún beneficio. Entonces tú te levantas en desobediencia civil. ¿Por qué? Porque si no te cumplen, tú no cumples. Así de Es que sencillo. efectivamente las políticas cuando se establecen, o cuando el Estado, que es el responsable de ello, establece ciertas políticas, que son políticas, lineamientos, pautas, que van a conducir la conducta del ser humano dentro de un contexto. ¿Pero para qué? ¿Para un control y para una armonía? No, no solamente para eso, sino que con el cumplimiento de esas normas va a traer como consecuencia un progreso, un avance, un desarrollo. Si yo no siento ni siquiera que mis necesidades mínimas están siendo atendidas, Correcto. que si yo no tengo dinero me muero en un hospital, que no hay una calidad educativa gratuita como Que tal, tengo que estar 6 horas en una cola para poder para comprar comprar alimentos. productos de primera necesidad, qué normativa, qué lineamiento y qué pautas voy a estar yo cumpliendo. Es que mira, lo primero que tiene que ver el funcionario público, y a veces se ve como algo peyorativo, es que él es un servidor público. Es correcto. Él presta un servicio, él debe tener un espíritu de servicio. Y el espíritu de servicio no es nada negativo. Claro. El espíritu de servicio es darse a los demás, es tener una cara adecuada, agradable, tener conocimiento de lo que estoy haciendo, atender las necesidades de la ciudadanía. Ese es el espíritu de servicio y el funcionario público. Lo peligroso eso es lo que tú mencionabas, ¿no? Que se genere más allá de la desobediencia civil, porque la desobediencia civil por lo menos genera una reacción, ¿no? Busca algo, trata de lograr algo, es la anomia. Es decir, todos nos quedamos como que si nada nos importara. Y la otra es la pérdida de la credibilidad en las instituciones. Cuando un Estado se pierde la credibilidad en las instituciones,
es difícil la gobernanza, eso que ustedes tocaban. Exactamente. Y yo Por eso pienso que entonces esa es una de hay las que cosas más estimular ya en esta reestructuración de Estado, es una base elemental tomar como una política de Estado la formación y capacitación del funcionario público y que él se sienta incentivado y que no se vea como normal, porque lo ven entre ellos mismos y lo ve el mismo ciudadano, pasarle un billete debajo del instrumento o del documento que está presentando, sino que él esté tan debidamente formado y tan debidamente remunerado que él no requiera de ese billete adicional. Tomando ese ejemplo de la corrupción, a mí me preocupa, por ejemplo, que en Venezuela se han establecido tantas regulaciones que han incentivado a la corrupción del funcionario público. Pareciera que el funcionario público, por ejemplo, que va a una empresa a verificar si hay acaparamiento, si se acatan los llamados precios justos, parece que tuviera patente de corso para poder obtener una compensación económica y legal, porque él sencillamente se haga de la vista gorda. Las regulaciones facilitan la corrupción en los funcionarios públicos. Mira, yo pienso que no. Lo que pasa es que hay que capacitarlo a él no solamente desde el punto de vista técnico y profesional, sino de principios y valores humanos. Ver cuál es ese individuo que lo hay, que tiene una conciencia de conducta, que tiene una base de principios y valores y que sobre eso va funcionando. ¿Por qué? Porque no es que vamos a desechar todos los funcionarios públicos y a traer unos nuevos. Claro. Dentro de ellos hay personas con conciencia que quizás la tienen opacada, pero que al ver la oportunidad de que pueden progresar, ellos van a responder. El que ya está dañado totalmente, pues habrá que dejarlo, desecharlo, vamos a decirlo desde el punto de vista de la capacitación. Pero hay mucho que lo que está es que la ola de pudredumbre que viene lo está arrastrando, pero que él tiene conciencia y que puede reaccionar. Entonces esa capacitación, hay instituciones, Argentina tiene instituciones propias para la capacitación de los funcionarios públicos. O sea, formarlos debidamente, no solamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista humano, de valores y principios, porque toda persona, detrás de su funcionamiento como profesional, están sus valores y sus principios, que son los que rigen su conducta y su conciencia. Yo como aporte consideraría que es necesario ensayar sobre una idea de una escuela de gobierno en Venezuela. Una escuela de gobierno a todos los niveles de la administración pública. Uno que ha estado en la administración pública sabe que estamos, conocido, compartido, y hay muchas personas que tienen deseo de superación y que son funcionarios. Pero que no les brindan la oportunidad. Pero que no les brindan la oportunidad. O sea, están envueltos en esa situación negativa todo el tiempo, en un ambiente incluso de infraestructura deprimente. O sea, nosotros somos personas que el sitio de trabajo en el que estamos respondemos a eso. Incluso si nos cambian de sitio sin decirnos, eso nos afecta. Y sin tocar la remuneración que reciben los Sin funcionarios tocar la públicos, remuneración ¿no? que ellos reciben. Entonces, que sea cónsono el servicio que prestan a lo que la contraprestación recibida. Fíjense cómo todos estos temas han surgido en torno al funcionamiento del Estado, ¿no? Y por supuesto esto me lleva a pensar de que en Venezuela no estamos enfocándonos bien en hacia dónde debemos marchar para, por supuesto, hacer un Estado mucho más moderno. Al regreso, en el próximo segmento, quisiera las consideraciones finales de ustedes, el aporte de ustedes a qué hacer para poder convertir al Estado y al gobierno en instituciones que de verdad funcionen y estén al servicio del ciudadano. Ya regresamos. Regresamos en esta parte final del foro dedicado hoy a la reforma del Estado. Han surgido diversos temas que por supuesto nos llevan a preocuparnos por la situación del Estado y del gobierno en Venezuela. No porque se refiera al actual gobierno, ¿no? Sino sencillamente al funcionamiento de las instituciones y cómo esas instituciones atienden los requerimientos, las necesidades del ciudadano. Ibis, tus consideraciones finales, tu aporte final, ¿qué se debe hacer para cambiar el Estado venezolano? Bueno, en principio, podría decir muchas cosas, pero en principio es una cuestión cultural, es una cuestión de cultura. Para reformar el Estado, para que exista un Estado en el que las instituciones funcionen, lo primero que se debe tomar en cuenta, es un requisito indispensable para ello, son las necesidades de la población, el contexto de la sociedad en el que estamos viviendo.
nuestra geopolítica, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, cuáles son nuestros requerimientos, cuáles son nuestras necesidades. Y en función de eso, establecer herramientas, mecanismos destinados a la satisfacción de esas necesidades. Nuestra realidad no puede estar ajena a las políticas o a las herramientas que se establezcan, que es lo que en la actualidad está ocurriendo, independientemente de la ideología política que yo pueda manejar. Es decir, que si yo no me visto de rojo o yo no tengo un tinte político definido, yo no cuento, yo no puedo, no participo de la política o de la actividad en un Estado. Para la participación política es necesario que no esto de entregar irresponsablemente poder a las comunidades, irresponsablemente, como lo hemos tratado acá, sino que las instituciones, en la medida en que existan instituciones eficaces, allá hay participación política. Entonces, es necesario primero un cambio de cultura. Ese facilismo que hablaba la doctora Mercedes del documento y debajo el billetico, eso no debiera seguir ocurriendo, pero eso tiene una razón de ser que venimos arrastrando ya desde hace mucho tiempo. No tengo que yo tener un tinte político determinado para formar parte del gobierno, para formar parte de este movimiento, para formar parte del Estado, para formar parte de la sociedad venezolana. Estoy rezagada, al margen de todo esto, porque no pienso igual o porque pienso distinto. Igualmente, las personas que están afectadas del gobierno tienen que estar pasando por los mismos problemas que pasan los demás, porque el problema es para todos los venezolanos, no para unos sí o para otros no. Es una cuestión de cultura. Me acuerdo un profesor en Derecho que me decía en la Universidad del Zulia, es que tenemos el rancho en la cabeza. O sea, el rancho lo tenemos en la cabeza que no nos permite progresar. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos un cambio estructural primero de pensamiento. Como dice la doctora Mercedes, capacitación no solamente en cuanto a preparación académica, sino también moral, con valores bien... sedimentados. Exacto, sedimentados. Y por supuesto que existe una participación política debida y reglamentada, no al margen de la Constitución, como han estado ocurriendo todas estas legislaciones y todas estas leyes que han estado aprobándose. No, y que al no estar, capacitado ni desde el punto de vista humano ni desde el punto de vista profesional académico, se ven barbaridades, o sea, no procesamientos de documentos. Por ejemplo, personalmente visualicé en un registro subalterno un funcionario que le negaba al abogado el registro del poder que llevaba, amplísimo, porque en el poder no decía el inmueble que iba a vender. Y sabemos perfectamente los abogados que con un poder de amplia disposición y administración yo puedo hacer lo que sea. Bueno, y la reacción del abogado fue fuerte. Y el funcionario le dijo, respéteme usted mi profesión, usted me está llamando a mí bruto, le dijo el abogado. Entonces, a ese nivel estamos llegando, ya a un enfrentamiento muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la capacitación debida, yo tengo los elementos necesarios para responder a esas situaciones, para guiar en la solución que debe plantearse. Pero cuando no la tengo, digo y hago cualquier barbaridad. Claro, yo soportando eso que en la misma línea, yo pienso que no hay reforma de Estado que valga o que se proponga si no hay una sociedad civil organizada. Y yo pienso que estos programas, yo pienso que las universidades, yo pienso que las instituciones, llámense cámaras de comercio, deben procurar, a partir de la problemática de Venezuela, educarnos como ciudadanos. Yo pienso que si no hay una sociedad que sepa y conozca la Constitución, no solamente que se mencione lo que está en la Constitución, sino yo realmente sepa que verdaderamente los fines del Estado son servirme a mí, y que no es solamente servirme, sino la propia Constitución establece que me lo tiene que hacer de manera digna y entender lo que significa la dignidad. La dignidad significa darme un servicio de calidad. Pero si yo no estoy formado en lo que es ser ciudadano, si yo no estoy formado en lo que significa la nación, que todos tenemos unos fines que son comunes a los habitantes de ese Estado, que no tienen nada que ver con el partido político o con ese gobierno que, como bien decía ella, es cambiante, es transitorio y solo es la representación visible en un momento dado del Estado, que somos todos, los nacionales y algunos extranjeros, visitantes, transeúntes. Lastimosamente, en el día de ayer una persona alemana perdió la vida haciendo negocios y vida en Venezuela.
Entonces, la formación de una sociedad que conozca cuáles son sus derechos y sus deberes políticos, que conozca realmente que ese Estado comunal que le proponen estaría violentando el principio, por ejemplo, de la propiedad privada, porque se habla de una propiedad social, que estaría violentando la posibilidad de que yo pueda ejercer el voto de una manera tal cual lo establece la Constitución Nacional, que estaría violentando lo que decía Andrés, esa división vertical del poder, que ya no habría municipios, estados y nación, sino que habría solamente un poder ejecutivo al cual ciertamente se le van a rendir cuentas. No estaríamos haciendo nada, porque las teorías y la política para los políticos no basta, ¿no? Si no tenemos una sociedad que esté formada y que sepa exigir realmente lo que son sus derechos y cumplir sus deberes en la Constitución Nacional con un verdadero sentido de nación y no de partido, yo pienso que poco pudiésemos avanzar. Profesor Sarko. Bueno, aquí hay varias alternativas. Una que es la que me llama mi conciencia y mi formación como profesional. Es el cumplimiento a plenitud de la Carta Magna, de la Constitución Nacional. Pluralismo, división e independencia de los poderes públicos, garantizar los derechos civiles de los ciudadanos, los derechos económicos, el desarrollo de toda la actividad productiva, que se impulse, como dice, se estimule la propiedad privada, como lo dice la Constitución Nacional, que se cumplan además los derechos humanos, algo que está tan afectado recientemente, es decir, que se le dé cumplimiento a la Constitución. De no ser así, hay varias alternativas, como estamos a la puerta de un nuevo proceso eleccionario para elegir la Asamblea Nacional. Eso puede producir cambios políticos e institucionales en el país. Y también la otra alternativa es el llamado a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, pero no para hacer una nueva constitución, sino para reestructurar todos los poderes públicos. Aquí hay una enfermedad. Nuestro Estado está enfermo. Esa es una solución, reestructurar todos los poderes públicos a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Voy a tomar el comentario final del profesor Sarko para mis conclusiones finales. El Estado no solamente está enfermo, el gobierno está enfermo y los ciudadanos pareciera que estuviéramos enfermos. Porque en la medida que el Estado no cumple y el gobierno no es eficiente en la solución de nuestros problemas, pareciera que nosotros tampoco tenemos la obligación de cumplir con las leyes y de participar en el cambio que el país necesita. Como decía Ibis, un problema cultural. Pareciera, como decía tu profesor de la Universidad de Zulia, que el rancho se apoderó de nuestra mente y que nos negamos a cambiar para evolucionar. Y en vez de trabajar para esa evolución, pareciera que estamos trabajando para esa involución. No estamos reformando, sino deformando. Espero que este programa haya sido de mucha utilidad para todos ustedes, para que logren entender mucho de lo que ocurre, mucho de la dinámica social, política y económica que nos rodea, para que todos podamos participar en ese cambio cultural para que el país, por supuesto, evolucione. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.